Bueno, para seguir esta segunda parte de este comentario con respecto a Pedro, que el Señor le dijo que iba a ser zarandeado. Bueno, como le iba explicando, que nosotros no debemos contarle a nadie nuestros procesos a menos que Dios lo indique. Y bueno, está la oración y como será Mesayo Bernego, salieron sin olor a humo, porque estaban llenos de gloria. Ya, entonces, nosotros cuando pasamos por procesos tenemos que ser de muestra, un ejemplo para los demás, para el débil. Porque Dios nos ha llamado a ser serviciales, para servir a los demás y levantar al débil. Porque su palabra dice que nosotros no podemos debilitar más al débil de lo que está, sino que debemos siempre ser ejemplo, así como Ezequías tenía que administrar el pueblo, y muchos hombres más, David también, que sufrió mucho. Ese varón también lloró lágrimas de sangre prácticamente, se humilló hasta el polvo y sin embargo tenía que ser valiente. Valiente significa control en medio de los procesos, en medio de las pruebas. Tener el control, confiar en Dios, eso significa, en un significado más entendible, por decir. Ya, y bueno, Pedro tenía que pasar por un proceso tremendo y negó a Jesucristo. Y como Jesús le dijo, más tarde tú vas a entender lo que de que yo debo lavarte los pies. Entonces ahí podemos entender un poco el misterio de que Pedro le negó y lloró y sufrió, fue quebrantado y empezó a conocer realmente al Señor, pues, tuvo cara a cara en su angustia, en su dolor, cuando se vio desesperado, cuando vio que su Cristo se iba. Imagínense, hay personas que pierden seres queridos y el desespero que nunca más ha estado. Yo tengo una hermana que perdió una hija, por ejemplo, y el desespero, y es mi sobrina, y lamento mucho esa pérdida y digo, Señor, el Señor quien te lavará, si esa niña joven puede servirte más la tierra, hay tantas situaciones, cosas que puede hacer todavía. ¿Cuál es este misterio, Dios mío, que tú permitas que alguien se vaya joven? Entonces hay que un vacío, que algo terrible y un desespero porque no está esa persona, y siendo sobrina, yo personalmente la echo mucho de menos. Cuanto más sus padres, imagínense qué misterios más no se puede entender realmente los designios de Dios. Y bueno, como Pedro sentía la pérdida de su maestro y todo, y más encima le negó al maestro, le negó ahí, no sé, pues se olvidó de que era su maestro, y más encima lo estaban entregando, quizás miraba de lejos y lo estaban, no sé, le estaban pegando, escupiendo y todo el tema, y lo vio con la cruz pasar y lloró amargadamente, porque todo lo que él decía, yo te seguiré hasta donde tú quieras que vayas. Ahí vemos que es necesario un lavado de pies, ya, porque nosotros mismos los cristianos, cuando estamos en un lugar, ¿cierto?, que no es común de las cosas de Dios, y estamos en un lugar que es impío, por ejemplo, porque dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero a veces es necesario pasar por medio de las tinieblas. Y realmente en el caminar de este mundo nos ensuciamos los pies, pues. Aunque estamos lavados, Cristo nos dio su vida, nos lavó a precio de sangre, nos compró a precio de sangre, y ahora estamos limpios gracias a Él. Estamos redimidos. Entonces, pero aún así estamos, cierto, caminando en el polvo de esta tierra, y nos ensuciamos a veces donde escuchamos palabras que no son cristianas, o vemos noticias, lo que está pasando en el país, por ejemplo. Eso nos ensucia los pies y nos angustia. Pero el Señor nos dice, yo te lavo los pies ahora, porque ahora tú tienes que entender en el proceso que es necesario que yo te lave los pies. Ahora que has pasado
por muchos problemas, muchas situaciones, ahora vas a entender por qué es necesario que te laves los pies. Y nosotros nos lavamos los pies a través de nuestros hermanos cuando nos congregamos. Por eso que hay gente que dice, no me congrego porque yo busco en mi casa, porque no es necesario congregarse. Es muy necesario congregarse. Tienes que volver a tu iglesia, tienes que volver a los caminos de Dios. Un miembro se seca afuera. Aleluya, tienes que volver a los caminos del Señor. No puedes tú vivir lejos de Dios. No puedes. Tú como mano, como pies, como ojo, como boca, o los órganos del cuerpo, no sé, en forma espiritual, simbólica, no puedes vivir lejos porque no puedes. Porque se seca tu cuerpo, tu miembro. Así que con los hermanos te lavas los pies. Cuando tú estás comunicándote con ellos, la palabra de Dios, cuando escuchas al pastor un mensaje, comienzas a lavarte con la palabra de Dios los pies. Yo veo que la palabra de Dios es como una toalla también. Y el agua, que te limpia los pies y te seca los pies más encima. Así que tienes que acercarte a los caminos de Dios, no puedes alejarte. Porque Dios quiere levantarte, Dios quiere sacarte esa enfermedad, Dios quiere bendecirte. No desobedezcas el llamado de Jesucristo, porque Él te ama, porque Él pagó un precio grande por ti y por mí. Así que Dios te bendiga grandemente y más o menos una explicación parecida a lo que tú estás pasando quizás, o te sientes agobiado, o has perdido la comunión, porque estás pasando por las tinieblas, por el mundo y te has manchado escuchando conversaciones y sientes que ha bajado tu nivel espiritual por este motivo y te has ensuciado los pies, pero estás lavado completo. Pero es necesario que te reúnas con los hermanos para que en forma espiritual te laves los pies. Dios te bendiga grandemente y también quiero expresar mi gratitud a Dios por hablar de sus maravillas grandes, porque Él merece todo el honor, toda la gloria y para siempre, por los siglos de los siglos. Dios te bendiga grandemente.